Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos varias sorpresas para ustedes. La primera es que tenemos el privilegio de que por primera vez nuestro programa va a transmitirse además en el lenguaje de señas, las melodías con las manos. Tenemos el privilegio de que en esta ocasión nos acompañen los doctores Juan Luis González Alcántara y Carrancá, profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y el doctor Demetrio Cortés Ortega, también profesor de nuestra máxima casa de estudios, y su servidor, que hoy vamos a plantearles un tema que nunca se ha tratado en televisión, un tema que está en la ley, y recuerden, la ley ordena, no discute. Y si la ley dice que eso que vemos es un gato, pero la ley dice que es un perro, tendrá que ser un perro. Imagínense ustedes que hoy les vamos a tratar la temática que se encierra en el artículo 135 bis del Registro Civil, que en esencia es, parafraseando nosotros ese numeral, ¿cuáles son las consecuencias legales más graves de los sexos biológico y jurídico? De entrada, estas expresiones a usted deben llevarle a una reflexión, porque conocemos el sexo biológico, femenino y masculino. Pero ya aparece una interrogante, ¿cuál será el sexo jurídico? Pero antes de entrar en materia y que nuestros distinguidos invitados hagan uso de la palabra, quiero dejar sentado lo siguiente. De acuerdo con las leyes mexicanas, la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, los códigos familiares, se ha reiterado en este país hablar de incapacitados, discapacitados, hablar de capacidad de goce, de ejercicio, hablar de plena incapacidad, y en realidad ustedes van a sacar las conclusiones. Si el artículo 450 del Código Civil dice que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad, esto es una norma, pero el propio Código dice que el joven o la joven que tenga 16 años puede acudir ante un notario público y otorgar un testamento público abierto perfecto, sin ningún problema, sin ningún vicio. Eso significa tener una capacidad limitada. Eso no significa ser totalmente incapaz. Pero con el 2008 nos salieron con la historia de que se reformaba la Constitución, el Código Penal, y se estableció la imputabilidad a un niño de 12 años, y después se atenuó y dijeron, bueno, de 12 a 14 no es imputable, pero de 14 a antes de 18, y esta es la reforma que acaba de entrar en vigor, sí se es responsable de un delito. Se puede ser sujeto activo de un delito. Aquí ya tenemos otro enfoque. Ya no podemos hablar de que los menores de edad son inimputables y son incapacitados. ¿Qué ocurrió con la ley laboral? El actual régimen modificó y dijo, elevo la edad laboral a 15 años. ¿Qué dice el artículo 4 de la Constitución respecto a los derechos de los niños? Yo pregunto, la Convención Internacional de la Niñez, de acuerdo al cuarto constitucional, no le da a los niños mexicanos los derechos humanos que consigna la Constitución. Hay que diferenciar que a los 18 se es ciudadano titular de lo que ahí señala la Constitución.
pero los que no tengan 18 son mexicanos y tienen esos derechos. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque tenemos que hablar, y esa será la terminología en otro programa, de personas con capacidades distintas. No puede a rajatabla decirse todos son incapaces o son discapacitados. Esto considero que es importante porque ahora le pediría al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá que nos hiciera una referencia, un marco para ubicar este tema tan importante del que vamos a hacer 2 programas, dada la temática tan rica y toda la problemática que se plantea, porque la ley dice, lo digo en palabras muy simples, si usted hoy siente que tiene el sexo biológico de hombre y se siente mujer, ¿qué dice la ley, Juanito? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy actual que ha sido motivo de muchas películas y sabemos de muchas manifestaciones y de grandes protestas. Algo que no debemos de perder de vista es que el sexo es una cuestión fisiológica y en términos generales el género es una construcción que tenemos fisiológica, psicológica al revés. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Que en los últimos años se ha cambiado la legislación para poderla adecuar a el cambio de sexo que aparece en las actas de nacimiento. Y en las actas de nacimiento se establecía legalmente que un niño era niño o una niña era niño, y ese era la verdad legal, como usted lo señalaba, aunque el niño se sintiera niña o el joven se sintiera mujer, o el señor grande se sintiera mujer o la mujer se sintiera hombre en términos generales. No había coincidencia entre lo que decía la ley, que establecía que su acta de nacimiento le daba su sexo, y lo que él se sentía en términos generales. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Bueno, que la gente empezó a ver que no todas las personas que tenían un sexo definido era su preferencia en términos generales. Es decir, la niña que había tenido muchos hermanos y había vivido entre puros hombres, quería ser niño y no niña, o el niño que había tenido muchas hermanas y que había jugado con las muñecas y que lo habían vestido de rosa y que le habían prestado los juguetes de las niñas, pues quería ser niña. Y entonces la ley dijo, vamos a cambiarla y vamos a permitirle a la gente que pueda modificar esa primera designación que se hizo en su acta de nacimiento, porque pudo haber habido una equivocación, porque el nombre que tiene no es un nombre de hombre y es una mujer, o porque es una mujer y tiene un nombre de nombre. Y nosotros lo vimos mucho en el caso de Guadalupe, que era una costumbre en el siglo XIX y en el siglo XX de llamar a los primogénitos Guadalupe, José Guadalupe, Guadalupe José, o José Jesús María, o María de Jesús, y entonces se prestaba muchas veces a la confusión. Y entonces la ley, a través de una serie de reformas, permitió que las gentes pudieran decidir cambiar legalmente el sexo que aparecía en sus actas. Bueno, eso es muy importante lo que dice el doctor González Alcántara, porque, para empezar, la primera norma, que así se llamó, fue reasignación sexogenérica. Le vamos a preguntar al doctor Demetrio Cortés. Él seguramente recuerda cuando esto se inició, después del año 2000, cuando entró en vigor el Código Civil de la Ciudad de México, se modificó el artículo 135 bis, se agregó porque había solo 135, y ahí en principio se habló de la reasignación sexogenérico, que tú recuerdas, pero se ponía un requisito, la cuestión quirúrgica. Y tú, que reúnes las dos calidades de doctor en Derecho y doctor en Medicina, nos puedes ilustrar muy bien en cuanto a esta terapia hormonal, la reasignación que era sexogenérica y que se exigía tener esas operaciones. Sí, la reasignación para la concordancia sexogenérica, que era el nombre completo, muy largo, que no era otra cosa sino el reconocimiento, que ahora se conoce, el reconocimiento sexogenérico, ¿no?
Sí exigía el requisito de haber tenido o haberse practicado la cirugía, si era en el caso de un hombre, haberse quitado prácticamente el pene y haberse hecho una vagina. Y también en tratamientos opuestos en el caso de las mujeres. Este requisito ya no se exige, claramente se dispone en el artículo 135 bis que no es necesario ningún tipo de tratamiento quirúrgico, hormonal o psicológico. Aquí el problema empieza cuando la norma es muy genérica, es muy general, el artículo 135 bis. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa si un papá viene o puede venir un papá a pedir el reconocimiento de sexo porque su hijo menor de edad le dijo que no se siente niño sino niña? ¿O si será cierto que el niño no se siente niño sino niña? ¿Lo puede hacer aun cuando no esté previsto en la norma? ¿Porque es el titular de la patria potestad? Porque ese es su representante legítimo, exactamente. Pero para una cosa tan grave. No debería. Y yo creo que el artículo 135 bis debería tener la restricción, que no la tiene. Y está de manera amplia, y si no está prohibido, ¿está permitido? Esa sería la pregunta. Y lo importante también sería saber qué es lo que está haciendo el registro civil. Porque estas cuestiones han quedado en manos del registro civil, ya no en manos de la autoridad judicial. ¿Sí? Que así se pedía antes. Y cuando era reasignación sexogenérico, el juez familiar tenía que ordenar una serie de estudios, al registro civil que podía expedirlo. Claro. Pero además en ese tiempo también se argumentaba que eran operaciones carísimas. Pero como bien dijo el doctor Juan Luis González Alcántara y puso el acento en lo que era fundamental, es la realidad. La realidad, ¿hasta dónde llega? Pues hasta el grado de que ahora viene un padre o una madre, o dos padres homosexuales, o dos madres lesbianas, y pues ya no quieren tener al niño, y ahora quieren tener una niña, o los dos padres que prefieren tener una niña en lugar de un niño, y pueden solicitarle al juez del registro civil sin los estudios necesarios, sin los estudios psicológicos, sin un análisis serio y profundo que debería de haber, la reasignación sexogenérica. Yo no me imagino el problema que se presentaría en un jardín de niños en donde el niño ya no es niño un día y al día siguiente lo visten de mujer porque ya dice el juez del registro civil que va a ser una niñita. O sea, yo lo entiendo en un adulto que puede decidir libremente qué sexo quiere tener y qué preferencia o inclinación o tendencias puede tener. Lo entiendo en una persona adulta, pero en un menor, yo creo que la legislación nuestra es muy laxa en ese aspecto. Y realmente no respetamos los derechos del menor, porque los derechos del infante, después de haber pasado un cuchillo o de haber sometido a un menor a la ingesta de una serie de hormonas y cambios físicos y biológicos, que siendo mayor de edad dice, no, pues siempre quiero regresarme a esa situación. Yo creo que es muy importante lo que dice el doctor González Alcántara, porque se enfocó, igual que el doctor Demetrio Cortés, al titular de la patria potestad que lleva un niño. Pero yo lo voy a poner en un tono más exagerado. ¿Qué ocurre cuando ese papá o esa mamá deciden que ya no están de acuerdo con el sexo que tienen? Están casados, tienen hijos, y el señor, de un día para otro, dice soy señora o la señora es señor. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Gracias por seguir con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Gracias porque este tema que tenemos hoy, el privilegio de que la licenciada Nidia Díaz Aroche nos haga el favor de estarle transmitiendo a las personas con capacidades diferentes, con lo que ya aclaré al principio, toda esta materia tan importante de derecho familiar, y que ojalá nos acompañe en todos los programas cuando tratemos cuestiones de pensiones alimenticias, de divorcio, de sucesiones, de patrimonio familiar, de sociedad en convivencia, de matrimonio, personas del mismo sexo. Todo esto es muy importante y nosotros, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dé este apoyo, este patrocinio, trataremos de llegar y servir a la sociedad, a las diferentes familias mexicanas, con lo mejor de nuestra capacidad. Decíamos antes del corte que es muy importante tener conciencia de lo que esta reforma encierra, porque el límite es la imaginación. ¿Qué ocurriría, doctor González Alcántara y Carrancá, cuando una vez hecha este cambio, un señor soltero, que ya le dan su nueva acta de nacimiento, que esto es muy importante dejarlo claro, porque hay una acta primigenia u original que se guarda, ahí se anota y se le expide la nueva. Este señor, ahora es señora, ya tiene su nueva acta de nacimiento, en la que solo por una investigación criminal o por una petición del Ministerio Público se puede sacar, pero mientras ahí queda guardada. Este señor ahora es señora y sigue por la vida y se quiere casar. Pues podría casarse. Porque, ¿con quién? Bueno, pues con alguien de sus preferencias sexuales. O sea, pudiera ser con un hombre. En el caso él es mujer. En el caso de los Estados Unidos ha sucedido muchos casos en donde una persona mayor contrae nupcias con alguien que se ostenta como mujer y resulta pues, que no es la mujer que esperaba, sino tiene otro sexo fisiológico, no psicológico en términos generales. Entonces tendríamos en esos estados en que no está permitido el matrimonio de personas del mismo sexo, tendríamos una nulidad de Pero matrimonio. en México. En México no pasaría nada. Aquí no pasa nada. Y o sea, el señor igual, que se hizo señora. Señora ya se podría casar, podría anunciarse en las revistas, ¿con un señor? en las páginas. Y si alguien cae, pues se podría casar para fines y resulta de que conveniencia. Va a ser un matrimonio jurídicamente extraño, heterosexual. Válido. Sí, claro. Es un hombre y una biológicamente, mujer. Imposible. No, biológicamente va a ser de dos personas del mismo sexo, sí. Ahora aquí, Demetrio, es muy importante porque ya lo señalamos en el tema. ¿Qué se entiende o qué le podemos transmitir a la audiencia de qué es el sexo jurídico? Si es que compartes tú ese punto de vista, ¿no? Porque si no, pues oímos lo que tú digas. Sí, si hablamos de sexo jurídico, tenemos que pensar en otro sexo. Y el otro sexo sería el biológico, el genético, el que traemos genéticamente. De nacimiento. Jurídicamente se da un sexo para respetar el desarrollo de la personalidad del individuo. Si el individuo genéticamente o biológicamente es un hombre o una mujer, pero psicológicamente, psíquicamente se siente del sexo contrario, tiene el derecho de adquirir un sexo jurídico, que sería el sexo jurídico que esté de acuerdo a su mente y a lo social. Como dice la ley, a como él se siente. A como él se sienta. Entonces, ese sería el sexo jurídico. Ahora, una vez que le expidan esa nueva acta de nacimiento de su estado civil, él va a ir por el mundo, aunque tenga todas las características de ser un hombre o una mujer, del sexo opuesto, que sería ese sexo jurídico, que no es ni masculino ni femenino. Exactamente. Pero en ese caso, si él se siente bien así, se le debe respetar. Así, siendo hombre como mujer, teniendo el sexo jurídico que prefiere, el sexo jurídico que ahora tiene y que se le debe respetar, porque es el sexo jurídico.
Y en ese sentido, él tiene todo el derecho para no... desde luego esto se busca para que se conserve o se salvaguarde el principio de igualdad, no discriminación y desde luego que se respete su derecho a la dignidad, que es el fundamento de los derechos humanos. Tú, Juanito, Sí, de esta expresión que la estamos haciendo muy coloquial, pero que es fuerte, ¿qué opinas de decir sexo jurídico o de qué otra forma se le podría calificar? La ley le pone un sexo y hay muchos problemas en la actualidad con personas que no son ni hombres ni mujeres y tienen un tercer sexo, los transgéneros. El sexo jurídico es el que la ley nos da y para los efectos correspondientes es hombre o se es mujer. Nosotros no tenemos lo que tiene la legislación alemana que deja una tercera columna para que se llene, para que el que escoja el sexo de la persona. Se presentan muchísimos problemas, pero desde el momento en que se autoriza la expedición de una nueva acta, se instruye a las autoridades de educación en México para que le expidan una cédula en la que ya no se diga que es hombre o que es mujer, lo que corresponda. Se expide un nuevo pasaporte, se expide una nueva credencial del IFE, en donde se modifica el sexo que aparece. Puede poner una X, pero en términos generales nosotros acostumbramos hombre o mujer. Pero puede haber un tercer sexo, ni se siente hombre ni se siente mujer. O puede sentirse en las mañanas hombre y en las tardes mujer, no sabemos en términos generales. Pero lo que dice usted, ¿cuál es su sexo jurídico? El que la ley le asigna. Para los efectos correspondientes sería hombre o sería mujer. En las escuelas secundarias, en las escuelas preparatorias en los Estados Unidos hay muchos problemas porque ha habido jovencitos que prefieren utilizar el baño de las mujeres, que normalmente están más limpios que los de los hombres. Pero las autoridades dicen, no, tú eres hombre y entras como hombre aquí y te tienes que ir para allá. Bueno, recientemente ha pasado algo con las Olimpiadas, ¿no? Que nosotros hemos visto aquellos campeones mundiales que de repente se hacen un cambio de cirugía, la cirugía no los convierte en mujeres. Y que siempre sí. Y, bueno, desde hace muchos años, las competencias en California, de aquel tenista que se transforma en mujer, habiendo sido hombre y quiere ser campeón en el caso de las mujeres. Claro, las mujeres protestan porque dicen, ya viene este que era campeón olímpico como hombre, ahora viene como mujer, porque se hizo una cirugía y va a tener una fuerza que nos va a ganar. Finalmente no logra ganar. Pero ese caso de ese campeón de tenis fue un asunto que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos porque le impedían competir como mujer. Y nosotros lo hemos visto mucho en los casos de las Olimpiadas. Todo esto que tú señalabas, Juanito, que es muy importante, es que las personas que deseen hacer esto tienen que llenar una solicitud de acuerdo al registro, de acuerdo al reglamento del registro civil, donde hay que llenar una solicitud original, hay que agregar el acta original de nacimiento, hay que agregar una copia certificada oficial de la credencial del INE para identificarse y un comprobante de domicilio. Pagar 58 pesos y esperar un trámite que es más o menos rápido para que el registro civil les otorgue esta nueva acta que va a acreditar un estado civil diferente. ¿Qué pasaría, Demetrio, o dónde ubicamos lo que hemos conocido hasta ahora como el sexo neutro? ¿Ese cuál será? Pues, como el jabón, neutro, resbaloso, como todo. Porque femenino, masculino. Ahora ya hablamos del jurídico. ¿Cuál será el neutro? ¿O cuál será hablar ahora, por ejemplo, recientemente esta reforma, que está también un poco en el limbo jurídico, aunque este no exista, del matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Es un sexo diferente ser homosexual o lesbiana? El homosexual se va a clasificar como hombre, la lesbiana se va a clasificar como mujer. Pero el matrimonio de un homosexual va a ser un matrimonio entre hombres. Pero ¿por qué dice la ley o el proyecto, inclusive la Corte, matrimonio de personas del mismo sexo? Tendría que
ser lo que usted ha dicho y hemos comentado, dos personas, ¿no? Matrimonio entre dos personas, simplemente. El sexo neutro diríamos que no existe. Tendríamos que, eso desde el punto de vista biológico, tendríamos que ir a la biología, checar en cualquier célula del organismo, que se puede tomar de la saliva, del pelo, de cualquiera, y buscar unos corpúsculos que se llaman corpúsculos de Barr, que nos dan las características, o cualquier célula, ver nada más los cromosomas genética y ver genéticamente de qué sexo Pero será es. solo hombre o mujer. Solo hombre o mujer. Sexo masculino o sexo femenino. Ahora, jurídicamente, siempre, esto es muy importante para ustedes que nos hacen el honor de recibirnos en su hogar. No estamos especulando, estamos diciendo lo que la ley ordena, porque seguramente habrá colegas nuestros que si no conocen esta norma, sugerimos que la lean, 135 bis del Código Civil de la Ciudad de México, porque ahí vienen todos los supuestos de los que estamos hablando. Es más, hace unos meses se hicieron todavía más reformas para que esto quedara súper firme como lo estamos señalando. Pero en esas condiciones, doctor González, Sí, doctor. Todo esto que tú ya señalabas, mínimo son 10 oficinas públicas que tienen que intervenir después de que ya le expidieron a la persona su nueva acta y motu propio, el registro civil va a enviar esos oficios a la Secretaría de Gobernación, Para la Secretaría de Finanzas, me imagino que es la Hacienda. del Distrito Federal, la PGR, el Así Tribunal es. Superior de Justicia Para los de la Ciudad de efectos. México, el INE, la universidad, si ese fuera el caso, o el Instituto Poli, Politécnico Nacional, el Seguro Social. el ISSSTE, dependiendo si es trabajador del Estado. Muy los bien, ya se seguros. hizo todo esto. Y ya pasa un mes o pasa X tiempo y la persona dice, no, pues ya, ahora quiero volver a lo que era. Como está redactada la norma, pues lógicamente lo podría hacer no al mes, a la semana o al día siguiente. Si No hay pues, me prohibición desperté. No ni- existe ni prohibición. permiso. Por eso nos parece una exageración lo que se establece claramente en el artículo 135 bis. En el tercer párrafo del Código Civil para la Ciudad de México, se dice no se necesita ningún estudio, no se necesita un estudio psicológico, no se necesita terapias. cirugías, no se necesita adaptar a la persona a esa calidad, cuando la legislación a nivel internacional es muy complicada, muy lento el procedimiento, hay los estudios correspondientes, la gente tiene que estar convencida de lo que quiere. Aquí lo hacemos muy rápido, por ventanilla no hay mayor problema. Entonces, yo creo que debemos de reflexionar de los alcances que debe tener este tipo de normas que facilitan la posibilidad de que una persona pueda modificar su sexo o cambiar de sexo. Sobre todo cuando no tenemos la seguridad de qué es lo que quiere. Ya no digamos el problema que señala el doctor, hay cirugías, ahí tenemos el bisturí cortando y destruyendo la situación. Lo que pasa en las familias, como usted decía, llega el papá después de unas 2 semanas que viene a la Ciudad de México y dice, pues ahora voy a usar faldas porque quiero ser mujer, o la señora que dice, ahora soy yo la de los pantalones. En términos generales tendríamos que aceptar ese cambio. ¿Y qué pasaría? Pues sería una causa de divorcio, sería una causal de divorcio, pero como hemos borrado las causales, en Italia y en otros países se exige que esté libre de matrimonio o que tenga el consentimiento del cónyuge para poder hacer esto. Pero aquí, en México, el día de hoy, nada. A La ver. persona decide qué sexo quiere tener. Miguel Demetrio, en las viejas clases de Derecho Internacional Privado, seguramente ustedes recordarán cuando aquellos distinguidos juristas nos hablaban de las tesis de Bartolo y Baldo, que decían, el Estado civil sigue a las personas como su propia sombra. Aquí ya hay un nuevo Estado civil. Le dieron su nueva acta y el señor se va a Jalisco. ¿Ese señor con nueva acta de señora en Jalisco es señora? Sí, sí, claro. En términos del artículo 121 constitucional, fracción segunda, me parece,
Los actos ejecutados conforme a las normas de un estado deben ser reconocidos en los demás estados. Pero acuérdate que la fracción cuarta de ese mismo artículo dice, y un día platicamos aquí, en relación al matrimonio de personas del mismo sexo, porque si ese estado, Jalisco, no modifica esa norma para decir el del matrimonio de personas del mismo sexo, que allá se reconoce, entonces no es nada más de que porque el DF dice que sí, allá también. Ese ha sido uno de los grandes conflictos del matrimonio de personas del mismo sexo, que esos estados no han modificado esa ley. Y lo que ha pasado también con los divorcios, pero al respecto ya se pronunció la Corte y obliga a los estados a que tengan que modificar sus legislaciones. Aquí tendría que venir un análisis constitucional primero sobre el acto que realiza alguna entidad federativa para que sea reconocido entre los demás. Bueno, vamos a meternos, sobre todo aprovechando el trabajo extraordinario de la licenciada Nidia Díaz, vamos a meternos tangencialmente al matrimonio de personas del mismo sexo, que esto puede ser muy importante y que le interesa a mucha gente. Hay una iniciativa de decreto del presidente de la República que recién envió y que está en estudio en las comisiones, siguiendo el lineamiento de jurisprudencias obligatorias por contradicción, por repetición, donde se ha dicho por la Corte que los estados de la República o los códigos civiles o familiares que no admitan el matrimonio de personas del mismo sexo son inconstitucionales. En esas condiciones, como no es automático, ¿qué destino le ves a la reforma del presidente Peña Nieto de que todo el país tenga matrimonio de personas del mismo sexo porque se modifique el cuarto constitucional, lo aprueben 16 legislaturas locales y esto sea ya definitivo? Bueno, el derecho evoluciona y de acuerdo a la sociedad y al mundo, no solamente a la sociedad mexicana, sino a la sociedad mundial, creo que nuestros estados que no tienen todavía la reforma se están quedando retrasados. Pero la mayoría no la tienen. La mayoría se están quedando retrasados y tienen que actualizarse. Y yo creo que tarde o temprano pues tendrán que hacerlo. ¿Tú qué opinas, Yo no estoy de acuerdo con el doctor, desde luego. Te veía yo en los ojos, por eso. Hay que ver qué está pasando en este estado. Cuando le llega una iniciativa al presidente de la República que ha sido aprobada por el Congreso con relación a la ley de 3 de 3, porque un grupo de notables se planta en el Ángel de la Independencia y pide que vete el presidente la iniciativa, pues el día de hoy íbamos a tener la ceremonia correspondiente en Palacio Nacional y el presidente está pensando en vetar la iniciativa que vino del Congreso. Cuando el presidente de la República decide en cierta medida iluminar los pinos y toda una serie de edificios públicos con el color de los arcoíris y anunciar sus iniciativas de la reforma de la justicia cotidiana y establecer la obligación para que todos los estados hagan esto, pues se le echa la iglesia encima, las iglesias encima, los grupos religiosos. Y después le dicen que perdió una serie de procesos electorales porque hubo una gran campaña en un estado laico como el nuestro, en donde los curas predicaron abiertamente que se opusieran a ese tipo de cambios. ¿Qué es lo que noto? La debilidad del Estado mexicano, que si bien el presidente puede estar convencido, la propuesta puede ser noble, pues los grupos de presión se están haciendo presentes y lo están obligando a recular, cosas que no habíamos visto en muchos años. Entonces, yo no creo que pase, aunque sea una cosa positiva, el que en todos los estados se regule. ¿Lo del matrimonio o lo del 3 de 3? Lo del matrimonio y lo de 3 de 3 y toda una serie de reformas, que el Estado está con una parálisis terrible en momentos en que el presidente debe de seguir adelante, porque por algo fue electo, hayamos votado por él o no hayamos votado por él, que debería de responder a principios y constitucionales. El Estado laico es una realidad. Yo creo que sí es muy importante lo que dice el doctor. Voy a ir a un corte. Antes le recuerdo que usted puede vernos en Cablevisión,
en Dish, en Sky, en las repetidoras locales de televisión, en internet, scjn.mx, para que siga todo lo que las incidencias de estos programas son tan importantes. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para continuar con esta importante temática. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de un tema importantísimo que está en la ley, en el artículo 135 bis del Código Civil de la Ciudad de México, que es sobre la materia de identidad de género. Estas tres palabras son las que utiliza el Código para decir si la persona se siente del sexo distinto, aunque no se haya hecho ninguna operación, ningún cambio, si así siente, puede ir ante el registro civil y ahí hacer los trámites correspondientes. Ahora, Demetrio, ya antes señalaron ustedes algo sobre los menores, pero ahora yo quisiera llevarlos a una cuestión eminentemente jurídica, que es el contrato de mandato. No lo dice en esa materia el Código Civil, porque lo más que dice el primer párrafo del 44 es que se puede una persona casar por un apoderado. Pero en este caso podría otorgarse un mandato a una persona para que se apersone al registro civil y haga el cambio de sexo por otro. ¿Por otro? Bueno, en principio, y de acuerdo al principio de legalidad, hablando jurídicamente, podría hacerlo. Sin embargo, creo que la regulación del reconocimiento para la identidad sexogenérica no está lo suficientemente regulada. Es decir, sabemos que en los códigos... Te voy a interrumpir. ¿Lo prohíbe la ley? No lo prohíbe. Principio de legalidad estaría permitido. Ahora, pero digo que la ley está deficientemente regulada. Sí, bueno, está así, pero si a ti te dan un poder y tú llegas ahí y haces el cambio del sexo de la señora que se siente señor, ¿se puede o no? Tendría que poderse. Así como está la ley, ahorita tendría que poderse. Juanito. Yo creo que son actos personalísimos. Y si bien yo puedo mandar a alguien a que registre a mi hijo al registro civil y tendrían que registrarlo, en términos generales, este acto es tan vital y tan personal que debería de ser un acto... Pero si tú mandas a alguien que diga específicamente que para eso lo mandas, yo en términos generales se podría. Entonces, pero tendría que ser un poder ante notario, como sería el caso del matrimonio por poder, que México es uno de los países en donde el matrimonio por poder se puede realizar desde hace muchos años, pero en otros países se exige que sea la persona directamente. No hemos evolucionado al grado de que yo le deje a usted que elabore mi testamento, porque sé que usted es una persona conocedora del derecho y además va a saber qué va a hacer con mis bienes cuando yo me muera. Nosotros todavía no podemos llegar a esos niveles, menos para una cosa tan vital, para una persona que lo va a marcar de por vida, como es la pertenencia, el saberse pertenecer a un sexo determinado. Como, oye, ve y trae esto. Y sobre todo cuando vemos que se puede hacer el cambio de sexo con relación a los menores. Yo en el ejercicio de la patria potestad ordeno que se le cambie el sexo a mi hijo. Ahora, ¿te portaste mal? ¿Te regaño? Paz, te cambio. Yo creo que no. Yo no lo aceptaría si no es un acto personalísimo, aunque la ley lo permita. Yo como juez lo mandaba a volar. Bueno, ahí está una hipótesis. Ahora se las voy a complicar. Se hace todo esto en una oficialía del registro civil en Xochimilco. ¿Se puede? El artículo 135 bis dice que ante la autoridad del registro civil. En cualquier parte. Entonces se puede. Lo único que habría que hacer es el que fue a Xochimilco,
es más, ni siquiera naciste en Xochimilco. Entonces al de Xochimilco lo obligan a enviar eso al registro donde tú estés inscrito, ni siquiera al central. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Yo creo que por eso decimos que está deficientemente regulada en el Código Civil la reasignación de sexo genérica. Sin embargo, como autoridad tenemos responsabilidad ante los ciudadanos en nuestro actuar. Y el registrador, en todo caso, no debería hacerlo. Y dar lugar, si es el supuesto, a inconformarse y que llegue a las autoridades federales, a quien corresponda, y formen jurisprudencia, interpreten el actuar de la autoridad para que se vayan cubriendo estas lagunas o estas deficiencias regulatorias de, A ver, Juanito. de la norma. Hace un par de años, nosotros en el Poder Judicial local autorizamos una reasignación sexogenérico. Era una ciudadana Con el viejo precepto. Con el viejo precepto. Era una ciudadana de Yucatán que, expulsada de su comunidad porque se sentía hombre, había venido a la Ciudad de México, llevaba 5, 8 años viviendo en el Distrito Federal y quería ser hombre. Nosotros lo aceptamos, el juez de primera instancia dijo, no, vete a Yucatán, porque tu acta la expidieron en Yucatán. Entonces dijimos, no hay ningún problema. Tráiganos Le dieron los su nueva estudios. acta. Le dimos su nueva acta. Pero no se había operado ni nada. No, sí se había operado, había toda una intervención quirúrgica, varios años de tratamiento, 5 años con un psiquiatra, era un agente de recursos, y había la resistencia por parte de los jueces, en términos generales, porque lo comentamos con un grupo de jueces, para que nos metiéramos en ese problema. En el caso del doctor, dice muy atinadamente, pues si la ley no dice nada, sí lo puede hacer. Yo creo que el que no esté domiciliada una persona en Xochimilco no impide que vaya a Xochimilco y contraiga matrimonio, como puede hacer cualquiera de los actos del registro civil, como el registrar un hijo y otras cosas. Si lo manda a la oficina central o no lo manda a la oficina central, que finalmente ahí se concentran todo, sí lo tendría que hacer. A ver, para ustedes dos. El artículo 138 bis, ter quater y quintus, que se introdujo cuando tú eras presidente del tribunal y conocimos el Código Civil del año 2000, dice, y esta de la que estamos hablando es una hipótesis de derecho familiar, o es de civil. Familiar. Derecho familiar. ¿Estamos de acuerdo en Sí, eso? en eso estamos de acuerdo. Y dice el 138 bis, todas las cuestiones de derecho familiar son de orden público e interés social. Aquí no es de que lo que no está prohibido está permitido, es esa autonomía de la voluntad. Si todo es de orden público e interés social, ¿cómo podría un mandatario hacerlo? Tú no puedes darle un mandato a tu hermano para que ejerza la patria potestad. Tampoco puedes darle un mandato a alguien para que se case en tu nombre y saliendo del registro civil se vaya de luna de miel con la señora. Para que cumpla los actos El especiales, débito. se los pones en el mandato. Y lo instruyes. ¿Qué piensan? Son actos personalísimos, como decía el doctor Juan Luis hace un momento. Tendría que venir la propia persona directamente a pedir la reasignación sexogenérica. Y en el Identidad caso- de género, esa ya no existe la resignación. Y Ahora ya es reconocimiento identidad de género. Y en todo caso, entonces, el menor, si bien puede venir el menor personalmente a pedir si no puede ejercer sus derechos, Que le dé permiso al juez familiar. y tendría que resolver el juez familiar, pero Y yo creo que, por ejemplo, cuando se está en la edad de la pubertad, las personas tienen que tener una madurez para tomar una decisión de ese tipo. No podríamos decirlo, pues mi hijo, yo lo quiero niña y vamos a pasar. Es medio afeminado y vamos a hacer esto. O es muy marimacho y vamos a hacer esto. Yo creo que debemos de respetar ahí los derechos del niño, los derechos humanos, obviamente estarían vulnerados. ¿Cómo puede la decisión de un padre decidir castrar a un menor en un momento determinado? Condenarlo a un estado de santidad forzado en un mundo como el nuestro.
Yo siento que sí son cosas tan personales que solamente cuando se tiene la madurez se pueden ejercitar. Si el joven cumple los 18 años, es mayor legalmente, pero mentalmente está con una debilidad, etcétera, pues debemos de esperar a que se componga. Ya andamos jurídicamente y de acuerdo a lo que sabemos en lo que la ley ordena. Podría concluirse, podría decirse, ustedes estarían de acuerdo, tendrían una hipótesis diferente, que esta norma debería derogarse. Derogarse no, pero sí complementarse. Complementarse, por ejemplo, dentro de la misma norma o fuera de la... Hacer una restricción, por ejemplo, a los menores. Porque no debemos olvidar que, como bien lo decía el doctor Juan Luis, el niño no tiene la madurez mental y por eso se protege, por un lado. Pero por otro lado, desde el punto de vista biológico, mientras no madure, hay un juego hormonal que precisamente trae los cambios primarios y los cambios secundarios, precisamente que hacen diferente a los sexos. Y esos cambios hormonales en el hombre con la testosterona y en la mujer los estrógenos hacen que se diferencien o causan las diferencias secundarias de mujer a hombre. Y mientras todo esto esté en juego, no podemos tener la certeza de cuál va a ser su inclinación, ya no física ya la sabemos, es un hombre o es una mujer, pero ya no podemos saber cuál va a tomar desde el punto de vista que determine su psique del individuo, para que se sienta hombre o se sienta mujer. Por lo tanto, creo que ahí ese es un punto, debería prohibirse, no solamente restringirse, sino prohibirse el reconocimiento de identidad de género para menores. ¿Sí? Ahora, Juanito, con todo esto, y a la distinguida teleaudiencia seguramente que le interesará, es un tema que no hemos tocado, porque vamos a dejarlo en adultos, vamos a dejarlo en sujetos de derecho sin ningún problema, pero ¿qué pasaría si la gente quiere hacer el cambio de sexo, de identidad, para cometer fraudes a la ley, para dejar de cumplir obligaciones? Por ejemplo, un señor con hijos, etcétera, como dice la ley, ¿qué pasaría cuando cambie con todo esto? Si contrajo deudas, si tiene una hipoteca, si tiene que pagar una pensión alimenticia, ¿qué pasaría con todo esto? Las obligaciones y los derechos no son alterados ni quedan alterados por una reasignación de sexo en términos generales. Si el señor debe, seguirá debiendo, se llame Juanita, se llame Petra, se llame María. Eso no va a cambiar. Se llame Rafael, se llame Rodrigo, se llame David o como se llame. Los derechos y obligaciones quedan en términos generales como estaban. Lo único que podríamos ver es que podría utilizar esto para crear otra identidad, pero las obligaciones de derecho quedan. Esas no sufren esa alteración. Lo único que se va a modificar es el señalamiento de qué sexo tiene en su credencial del IFE, en su pasaporte, en su... Tú con esa gran experiencia internacional y que es muy valiosa para ilustrar la distinguida teleaudiencia, ¿qué piensas que podría ocurrir en Europa o en Estados Unidos con alguien que lo ves perfectamente como una gran mujer o como un gran hombre y llega a otra parte y pues se mete al baño que le corresponde por esto que traen? Entonces el señor, él sigue de corbata, traje, etcétera, o de mujer, y dicen, yo soy un señor, yo soy una señora. ¿Qué pasaría con esas personas mexicanos en el extranjero? Pues recibirían el trato de hombre o mujer. Yo creo que no tendrían mayor problema. Si habiendo sido hombre, ahora es mujer, y si habiendo sido mujer, ahora es hombre. O sea, el señor entra al baño de hombres, aunque es sea una mujer, señora, no va a pasar nada. Pero el problema se va a presentar... No, pero a la hora que la descubran allí, ¿tú crees que no va a pasar? Bueno... un señor que entra en puras mujeres, digan, el señor esté parado en un baño haciendo pipí o una señora y se sienta.
Esas son cosas elementales, pero esto es muy importante. Son cosas todavía, por eso es que convoqué a los dos doctores para que hiciéramos un segundo programa la semana que entra. Y ahora, bueno, simplemente para agradecer a la dignidad de la audiencia que porque nos dejan entrar a su hogar, este programa es una realidad. ¿Qué le podrían ustedes decir a ellos? Y nos reservaremos para el otro para seguir en esa polémica. Yo creo que en términos generales es un tema importante, es un tema terriblemente actual, de muchas complicaciones y que no tenemos la legislación adecuada. Deberíamos de pedirle a nuestro legislador que la refinara en protección de todos y respetar sobre todo la edad en la cual pudiera hacerse esa reasignación para no mutilar espiritualmente, físicamente y jurídicamente a los menores. Sí, justo eso, recordando que hay incluso en nuestro país comunidades como algunas oaxaqueñas donde al último hijo, y sea hombre o sea mujer, se queda para cuidar a los papás y si es hombre, pues a veces lo consideran como... Lo hace niña. Sí, buena suerte o no, pero lo hacen mujer siendo que es hombre y lo acostumbran a ser mujer durante toda su vida y queda estigmatizado, quizá. Es bien reconocido en esa sociedad, pero dentro de esa sociedad y fuera, ¿qué pasa con él, no? Entonces, respetar el derecho, sobre todo al desarrollo de la persona desde niños, cuidar especialmente al menor. Muy bien, bueno, pues a ustedes muchas gracias por dejarnos llegar a su hogar. Les recuerdo que este programa lo pueden ver en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión en el interior de la República. Pueden también ver el canal que yo tengo en YouTube. Ustedes ponen Julián Huitrón Fuentevilla _Derecho Familiar y hacen clic y con esto les aparecen los 260 programas que hemos hecho los últimos 7 años en el canal de la Suprema Corte. Igualmente, pueden escribirme al correo jhuitron@derechofamiliar.net, llamarme al 56 39 22 35 en horas de oficina, leer mi columna en El Sol de México de la Organización Editorial Mexicana, la más grande y la más importante de América Latina, donde escribimos los domingos una columna que se llama Derecho Familiar, en la que normalmente destacamos las personalidades, sus características, los temas que se van a tratar como un adelanto al mismo. Por hoy les agradezco su paciencia, a la licenciada Nilda Díaz Aroche igualmente, muchísimas gracias. Seguramente que con esta forma tan extraordinaria como ella nos ha ayudado a que tengamos una penetración a otros sectores, aumentará el número de televidentes y sobre todo, el propósito nuestro es que mayor número de personas, porque ese es el objetivo de este programa, tengan un apoyo social en todo lo que se refiere al derecho familiar. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, señor maestro. Y nos Gracias, vemos maestro. el próximo La próxima programa semana. de Derecho Familiar.